Buenos días a todos los presentes. Me parece que el hecho de que estemos hoy aquí interviniendo pues, en este tema, es porque parece que va a ser una realidad este proyecto. Es muy importante que definamos el objetivo que está en el artículo 1 de esta presente ley. La finalidad, el establecimiento de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la violencia contra la familia para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas y sus familiares en cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, garantizando los derechos de la mujer, niño, niña, adolescentes, jóvenes adultas y adultos mayores, personas con discapacidad y toda aquella vinculada a las situaciones previstas en la presente ley. Creo que como definición, como objetivo, obviamente es lo más importante. Y decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Yo creo que cuando Gandhi decía esto, lo decía obviamente dentro de sus palabras muy filosóficas y muy sabias, porque si nosotros aquí como Asamblea Legislativa no prestamos atención a lo que estamos viviendo en la sociedad, entonces quedaríamos todos ciegos por todas las cosas que a futuro pudiéramos tener dentro de nuestra sociedad. Y yo diría que tenemos que enfocarnos todos los panameños cuando en realidad vemos que el amor, el respeto y la dignidad son temas muy importantes dentro de la vida familiar. Y siempre escuchamos que si no hay familia, no hay sociedad. Y nosotros estamos viendo que en nuestro país las familias se están destruyendo de diferentes maneras y no le estamos prestando la atención debida a otros temas que nos llevan a que esto esté sucediendo. Y voy a ir explicando algunos puntos por lo cual lo digo. También leyendo algunos temas que estaban ligados a los problemas de violencia, leía una frase que decía: la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Es muy importante frases como esta porque estamos hablando también aquí de que no es solamente el tema de la mujer, sino el tema de todos como seres humanos y el respeto que todos nos debemos tener. Y estuve viendo también las cifras de maltrato, de muertes por femicidio y otras estadísticas que van ligadas al abuso en los problemas a la mujer y a la familia. Y cuando miraba y lo hacía una relación con Europa, específicamente España, y veía la diferencia que podía haber entre Panamá y estos dos grandes países, es que esos dos grandes países hacen grandes inversiones en educación y tienen otras políticas de prevención muy grandes. Y nosotros en nuestro país, que no hacemos grandes inversiones en educación y otros, pareciera que nuestras estadísticas, cuando la vemos per cápita, están prácticamente muy parecidas. Y me pongo a pensar, y conversaba también con otra persona, ¿a qué se deberá eso? Y pareciera que todo va ligado a que, independientemente que nosotros los panameños
no tengamos o no hayamos visto esa gran inversión en educación que se debiera dar en nuestro país. La Iglesia católica y evangélica, el cristianismo, ha jugado un papel muy importante y sigue jugando un papel muy importante en nuestra sociedad, y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, como bien han dicho algunos exponentes, algunas personas que han tomado la palabra en relación a la importancia de nosotros en la religión, sea la que sea, porque es la que realmente nos guía y nos dirige a buscar que seamos una buena sociedad y gocemos de una buena familia. Y todo eso va ligado de diferentes formas. Leía yo en un tema también de violencia familiar, en una de estas páginas que tiene que ver con una fundación que se llama Flor de Lis, que decía: la violencia en nuestro país, y la voy a leer porque me siento que amarra muchas de las cosas en las cuales siempre he pensado, pero me gusta ver también cuando otras organizaciones definen y se dedican a temas en específico y a veces necesitan mucho de parte de nosotros y de voluntariado para poder llegar a cumplir con algunas metas. Dice: la violencia en nuestro país se ha incrementado notablemente, tanto en la calle como en los hogares. Esto se debe en gran medida a la desintegración familiar y a la entrada de delincuentes que han importado sus modus operandi en Panamá. Cuando los patrones culturales cambian drásticamente, los niños pierden el rumbo y son más vulnerables a la violencia y delincuencia. Al crecer, estos jóvenes se vuelven maltratadores. El hacinamiento, la deserción escolar y la presión de las pandillas empeoran este panorama. Es así como la violencia intrafamiliar encuentra un cultivo fértil en nuestra sociedad. Y ese es realmente mucho de lo que vemos en el día a día. Y cuando yo veo que le prestan atención a proyectos como este, para mí de verdad es de gran importancia, porque a veces se presentan tantos anteproyectos o proyectos que al final tal vez nos dejan en primera opción poder conversarlos, discutirlos, intercambiar opiniones con la sociedad civil, pero la realidad es que a veces los proyectos quedan engavetados o simplemente donde uno quiere llegar no da en el punto, y creo que esto es un avance para el siguiente proyecto que presentaron ayer en el Pleno de la Asamblea. Esto es un gran avance, independientemente que sí hay en este momento respuesta de lo que ha ido pasando en el pasado, pero este es el mejoramiento que debemos ir poco a poco analizando y viendo a través de la experiencia, no solamente de quienes conviven en estos temas, sino de los jueces y fiscales que están muy relacionados al tema. Yo quería hacer referencia a anteproyectos que yo he presentado y que ojalá en algún momento, ojalá compañeros diputados, la misma sociedad en general, a veces hasta los mismos medios de comunicación, deberían de prestarle atención. Le menciono uno, que es de los que va muy, pero muy ligado de una manera u otra a los problemas que se están acrecentando en nuestro país. Yo presenté un anteproyecto que se pedía que se prohibiera más permisos de casinos en áreas populares, los casinos tragamonedas. Después tuve que volver a presentarlo, pero buscando medidas en las que estos casinos que ya están establecidos estuvieran un periodo de vida y salieran de las áreas populares. Señores, la enfermedad de la ludopatía está trayendo grandes consecuencias
en nuestras familias, en todos los ámbitos sociales. Cuando nosotros vemos que panameños se bajan de su bus con su quincena y van directamente a los casinos tragamonedas, ahí dejan todo. Y lo más triste es cuando tú ves mamás entrar y dejar a los hijos que los cuiden, los seguridad, porque al final le dan $1 o $2 por cuidar a los hijos mientras que están adentro jugando. Cada uno hace con su dinero lo que ellos quieran, pero lo que no podemos permitir tampoco es la facilidad de ponerle estas estructuras en las áreas populares. No tengo nada en contra de los casinos en los hoteles, de la inversión que hacen para el beneficio turístico de ellos y de quienes tengan que ver. Genera mucha plata, genera trabajo, pagan impuestos, pero en las clases populares nos están trayendo problemas. Cuando estamos viendo, y se lo pueden decir ciertos maestros, cuando se preguntan por qué algunos alumnos no han regresado a las clases, y cuando se ponen a investigar, dentro de muchos problemas que pueden haber, está incluido el de que su papá no tiene ni siquiera la plata porque se la gastaron en los casinos para poder pagar una comida, para poder comprarle algunos materiales o cosas que estén ligadas con la escuela. Es una realidad que se está viviendo, que está creciendo y que debemos prestarle atención. Lo último que he podido analizar sobre este tema a través de una organización que tiene que ver con el seguimiento de quienes están enfermos con este tema, es de que ya que no nos prestan atención en estos puntos, entonces busquemos la manera de que estos casinos paguen por lo menos algo para que esta organización pueda por lo menos ver cómo le da una ayuda a través de un patronato que pudiera estar Ministerio de Salud y otros, para poder ver cómo desarrollamos algún esquema de prevención, porque la realidad es que cuando tú vas a un área como Las Tablas, en el mismo pueblo, que hay, creo que si no me equivoco, 3 casinos, la cantidad de personas dejando sus propiedades en estos casinos. ¿Y tú crees que a ellos les importa algo de eso? Ni les importa. Es un negocio, simplemente cada uno hace con su plata lo que le dé la gana, pero creemos que no es lo justo para todos los panameños. Por otro lado, cuando vemos otros proyectos que se han presentado aquí en la Asamblea Legislativa, que también de una manera u otra van ligados a los problemas sociales, nos encontramos con otro que yo había presentado que tenía que ver con el tema de tarjetas de crédito. Ya ese es otro tema, es diferente. Buscamos en como quien dice, un primer asalto, logramos algunos temas para poder resolver un asunto relacionado a estas personas que quedaban sin trabajo y después de 6 meses su deuda pasara como si fuera un préstamo personal para que el recargo y todos estos temas de los impuestos que iban subiendo les iba golpeando. Pero quedaron 2 artículos que me quedaron en el aire y no he logrado todavía aquí en la Asamblea poder resolverlo. Y aunque ustedes no lo crean, ese es un tema que en muchas familias los llevan hasta acá. ¿Y cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación? Que en un momento, cuando no estaba este marco regulatorio que nosotros logramos hace casi 2 años atrás, los bancos les regalaban tarjeta de crédito, no importaba quién, y le hablaban todo bonito, coge, aquí está, mira que esto tú vas, con esto tú resuelves todo. A los 2, 3 meses, persecución. Entonces nosotros pudimos resolver ese problema, pero esto que estamos viviendo en este país consumista nos está trayendo también muchos problemas sociales. Es visto de otra manera, pero si uno no le presta atención, como la que hemos querido hacerle, créame que sigue afectando
porque la gran cantidad de problemas domésticos, cuando tú haces un estudio, te encuentras que muchos de los divorcios que se dan en Panamá y muchos de los problemas que hay dentro de esa casa están ligados a temas económicos. A temas económicos. Me gustaría poder seguir, me imagino que lo haré en el segundo debate, pero la idea, Marilyn, dejar plantado aquí, era que tenemos que prestar atención a muchas cosas, no solamente al tema de estadísticas, porque si nos vamos a la realidad, como leía yo en una de las estadísticas también de Estados Unidos, donde decían, 1 de cada 3 adolescentes reporta saber de un amigo o conocido que ha sido golpeado, ha recibido un puñetazo, ha sido abofeteado, estrangulado o lastimado físicamente por su pareja. Lo que quiero decir con esto es que conocen de alguien, pero muchos de estos temas no han sido reportados. Y esta es la realidad que vivimos en Panamá, que muchos de los casos, como bien decía Marlene, no se dicen, y más cuando son en alta sociedad. Pero son constantes y normales ya para muchas personas de lo que se está viviendo. Entonces, estamos haciendo un avance en este tema, señora Presidenta de la Comisión. Creo que ojalá no solamente la Asamblea Legislativa y las organizaciones interesadas en estos temas, sino tiene que venir como si fuera una política de Estado. A veces cuando vemos tanta inversión que se hace en cuñas publicitarias que no valen la pena, y pudiéramos nosotros lograr, ojalá, que pudiéramos mandar otros mensajes que estén ligados al tema de los valores y los principios de la familia, de los temas que están ligados a la sociedad, porque muy bien pudiéramos ir definiendo el tema de la violencia social, y ustedes saben que lo vivimos a diario, a veces hasta de la manera más tonta, cuando vamos en un carro y queremos estacionarnos donde hay un carro que está saliendo y resulta ser que el juegavivo que no formó fila quiso entrar, y ustedes ven a veces en los centros comerciales la gente peleando, lo más tonto, y ahí inicia un problema que a veces termina en corregiduría. Parece mentira, pero ¿y quién está al lado viendo? El niño. El niño está viendo cómo actúa el padre o cómo actúa la madre, no solamente con agredir, sino con simplemente desde el carro hasta con los vidrios arriba, todas las palabras que dicen. Sí. Entonces, para el niño es tan fácil después decirlo en esa edad que tiene, decirlo en la escuela o decirlo en otro lado. Y así mismo comenzamos a buscar cada ejemplo de cada uno de estos. Cuando hablamos de la violencia sexual tiene diferentes parámetros, pero en las clases populares, donde hay hacinamiento, es increíble cuando los niños ven cómo su madre o su hermana o ellos son violados por sus padres, padrastros o a veces por una mujer a los niños, porque esto es de ambas partes. Pero se ve más en las áreas populares porque por el hacinamiento, por la incomodidad en la que ellos viven. Y es tan triste cuando tú escuchas que una niña de síndrome de Down de 15 años está embarazada por el sobrino que estuvo relacionado de una manera u otra al tema de violencia sexual. Entonces, esos son otro de los puntos que nosotros tenemos que analizar en todos estos temas. Obviamente, la violencia física, que es la que realmente no es la que estamos de acuerdo de ninguna manera. Y dentro de una de las frases que yo leía, leyendo muchos temas, decía, aunque tu mujer haya cometido 100 faltas, no la golpees ni con una flor. Este es un proverbio indio, pero es una realidad de la que
Desde la escuela, yo soy egresado del Colegio La Salle, en el segundo grupo, donde las mujeres, habían mujeres en este colegio, desde el primer grado que arranqué allá, que siempre nos inculcaban esto, y yo creo que es un tema que, gracias a Dios, a mí nunca nadie me puede señalar por un tema, ni de lo más cercano que pueda hacer, porque en verdad desde la escuela es que a uno le tienen que inculcar esto, y en la familia, en los padres, todo esto. Entonces, son cosas que nosotros no podemos aceptar, el tema de la violencia física, porque también hay que ver cómo diferenciamos el regaño a un niño, cómo hacemos el regaño, porque a veces lo vemos, porque a veces los niños hoy día confunden, o un padre se equivoca al tener realmente una violencia, al regañar a su hijo. Hay que ver los parámetros, hasta dónde podemos llegar. Y pudiera ser otro tema, la violencia psicológica, que es, creo que, una de las que más se vive en la familia, y a veces uno ni siquiera se da cuenta que uno la hace. Y la única forma de resolverla es justamente cuando vivimos en una integridad familiar y que participamos de una manera u otra en los cultos religiosos. El que cada uno participe, porque siempre se habla del tema de la familia. Y es muy importante ahí cuando uno escucha, y uno tiene que ir también interpretando y definiendo, porque parece mentira. Ahí, en el tema de la violencia psicológica, empiezan muchos de los problemas familiares. Y uno, como ser humano, está a tiempo siempre de recapacitar para que nosotros en esta sociedad podamos hacerlo. Y por eso es que ojalá Dios, primero, Marilyn, le podamos mandar un mensaje al presidente de la República, que así mismo como se hacen grandes inversiones en publicidad estatal, pudiéramos asignar una gran cantidad de recursos que vayan ligados al tema de los principios, los valores, y mandando mensajes a que podamos llegar al objetivo, porque hay estudios, ya hay cosas que ya están en la mano prácticamente para uno poder ofrecerlo, pero se necesita recursos para poder mandar esa información y llegar a donde nosotros queremos. Muchas gracias.